del espiritismo, del espiritualismo y creo que es hasta espiritista, ¿verdad? No, no tanto, ¿No? soy estudioso, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, nada Bueno, más. pues lo importante es lo que ustedes nos digan. ¿Qué significado tiene el miedo? ¿Por qué le tememos a la oscuridad? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Qué es lo que ocasiona que nos dé pues una especie de pavor? ¿Qué pasa si nos metemos a un panteón a las 12 de la noche? ¿Por qué nos paralizamos de miedo? Hay algunas gentes que dicen, no, yo puedo pasar y camino y no pasa nada. Vamos a platicar de todo eso con ustedes. A ver, Sergio, ¿tú tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es el origen del miedo? Bueno, yo creo, en mi caso particular, a lo mejor mis miedos vienen de las experiencias que viví de niño. Como todos los niños, pues en ocasiones nuestros familiares o nuestros padres, con razón o sin razón, para reforzar nuestra conducta, nos espantaban con el coco, ¿no? Entonces, yo creo que todos los niños hemos padecido ese tipo de situaciones, y algunos no las creíamos, algunos no, pero sí en ocasiones... ¿A ti te espantaban con el coco? Sí, por ¿Y cómo te lo supuesto. imaginabas tú? Pues yo me lo imaginaba grandote pues una especie de monstruo, y sí me daba temor, Y recuerdo. decía, ay, nanita, viene el coco. Sí, por Pero ¿saben supuesto. que lo curioso de esto es de que viene de una situación atávica, lo del coco, porque esto viene el origen de las palmeras. En las palmeras son muy altas, decenas de metros de altura, y tienen por los racimos de los cocos. Y entonces de pronto gritaban, y era muy común en los lugares donde había muchas palmeras, muchos cocos, que gritaran, ¡Coco! Y entonces toda la gente se tapaba la cabeza o se protegía porque podía ser un golpe mortal. Sí, por supuesto. Entonces realmente esa palabra, el coco, pues tenía una cierta tradición atávica, o sea, una situación de que al escuchar la palabra coco te daba miedo, precisamente. De recibir un golpe. Pero era de recibir un golpe, ¿no? Igual que el tema de aguas. Ya, Pues sí. aguas. El tema de aguas es cuando, bueno, tú platícanos de los aguas, a ver. Las aguas en la colonia, obviamente no No había la drenaje. colonia No, la colonia en México, en la Sí. época colonial, Sí. no había el drenaje. Entonces la mayoría de la gente, por las El ventanas, por los drenaje balcones, era exterior, inclusive pasabas por las calles, las acequias, Ujú. y pasaba por ahí el agua rodada, Ujú. el agua negra que iba al arroyo Al o al desagüe. río, Ujú. o al desagüe. Ujú. Pero muchas gentes no tenían sus excusados cerca de su cuarto, entonces usaban las La famosas basinica o basinilla. basinicas o bacín, Ujú. O vacín. que se lo ponían abajo de las camas, ¿no? Entonces, cuando uno tenía ganas de ir al baño, pues hacía pipí, o sea, del 1, ahí en esas La basinicas. vacinilla, vacín. Y del 2 o popó también. A veces. A veces, si era muy de noche, pues no te vaya a salir el coco, y entonces pues te hacías en una orillita ahí para que no te olieran los vecinos, y guardabas ahí el vacín. Y entonces cuando salías, En la mañana. aventabas, abrías la ventana y decías aguas, para aventar fuera de la casa, fuera de la habitación, hacia la calle, pues sobre todo los orines. Los ¿no? orines. Los orines. Y era común que cuando de aguas, pues te tienes que proteger. Entonces también era parte del tema de miedo. Y hay otro tema muy común que se conoce con el shh. ¿Cuál creen ustedes que sea el origen? De silencio. Sí, es el silencio. Y eso es casi universal, ¿eh? O sea, en todos los países, cuando hacen shh, quiere decir silencio. ¿Cuál es el origen? ¿Se Eso sí, imaginan? no tengo idea. Bueno, yo os lo voy a comentar. Se lo vamos a comentar. El tema del shh es imitando una voz, digamos, un sonido onomatopéyico que tiene que ver con la serpiente. Ah, el cascabel. Cuando cualquier serpiente venenosa, el cascabel precisamente suena como unas... shh. Entonces, tratando de imitar que podía una serpiente atacar, en ese momento nos poníamos alerta. Es una forma de decir peligro. Ujú. Entonces el shh significa universalmente peligro. Y viene también un asunto atávico que nos lleva a un origen del miedo. Generalmente todos los seres humanos le tememos a las serpientes. Sí. Porque es una cosa atávica. Como viene generación tras generación, y nuestros antepasados seguramente muchos
fueron heridos o muertos por la serpiente, sobre todo los heridos que tuvieron descendencia, queda alguna marca desde el punto de vista genético, un asunto atávico, como por ejemplo el miedo a las caídas. Si tú tomas un bebé recién nacido y de pronto sientes así el vacío, el bebé se estremece y levanta las manos. Si el bebé nunca ha tenido un golpe, ¿por qué se espanta ante el vacío? Porque es un asunto atávico, no es un asunto aprendido. Puede ser una situación que Genética. viene genética y cerebral, que está no en el neocórtex, que sería la parte superior del cerebro, La racional. sino la parte racional, sino más bien La amígdala. pues en el Instintiva. lóbulo, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el Lóbulo frontal. sí, en la parte más de origen que compartimos con las serpientes. Sí, la amígdala donde está todas las emociones y los instintos. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Es aprendido el miedo? Ya te di una pista, creo. ¿Es aprendido o es un asunto, Bueno, o es ambos? Como habías tú comentado, muchos de los miedos que tenemos son atavismos. Por ejemplo, la imagen de la serpiente que atinadamente comentabas, si nos remitimos a la cultura hebrea, pues vamos a ver que representa al mal la serpiente que va a atentar a los padres de la humanidad, a Adán y más bien a Eva, y Eva es la que va a hacerle caso a la serpiente, a comer del fruto prohibido y a perder el paraíso, como dijera el mismo Juan Milton, ¿no? Sí, John mira, Milton. hay algunas fobias que nos están escribiendo aquí algunos amigos. Dice, bueno, ¿por qué no comenta las fobias o temor? Bueno, hay temor a las alturas, al agua, al fuego, temor a los hombres, dicen. Bueno, no, yo no he sabido, pero bueno, puede ser. Temor y odio a los pobres. Caray. Temor a vomitar. Temor a hablar en público. Temor a las mujeres. ¿Cómo ves? Pues sí, existen. Yo en la práctica hay un temor en una ocasión, haciendo un examen de optometría, le ponía el foróptor, este aparato grandote de lentes que se le ponen a los pacientes para cambiarle cristales, y la paciente se empezó a llorar y me dice, no, es que tengo miedo. No me haga eso. No me haga eso. Y yo pensé que me estaba haciendo una broma, pero no, era real. Me dice, es que me cuesta mucho trabajo, me siento Como claustrofóbica. claustrofóbico. Ajá. Y bueno, ahí tuvimos que hacer una técnica distinta, pero sí existen los miedos o como fobias, ¿no? Claro. De ese tipo. ¿Tenemos algunos videos? Traemos un video. Vamos a ver si les parece un video. A ver, pero lo importante, amigas, amigos, es de que nos escriban. Hay un recuadrito abajo de su pantalla, se nos están viendo por internet, que nos pueden escribir ahí y de inmediato yo leo su mensaje, o bien a través de Facebook, a través de Twitter, estamos a sus órdenes. Vamos a ver el video. Dura unos breves segundos, no se vayan. ¿Qué es el miedo? Junto a miedos ancestrales, la muerte, el dolor, las enfermedades o miedos permanentes, la guerra, el hambre, la pobreza o las carestías. Cada época y cada cultura ha demostrado que ha desarrollado sus miedos propios y específicos. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Qué mecanismo es el que se pone en marcha en nuestras mentes, en el cuerpo y en el cerebro y provoca que sintamos miedo? Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones, describió así los efectos del miedo en el hombre. Con frecuencia el miedo es precedido por el aturdimiento. Los ojos y la boca se abren de par en par. Las cejas se levantan. El hombre espantado primero permanece inmóvil y sin respirar, como una estatua. El corazón le late precipitada y violentamente. La piel empalidece como al inicio de un síncope. En los casos de horror intenso se produce una sorprendente transpiración. Dicho fenómeno es un tanto más relevante porque en ese momento la superficie cutánea está fría, de lo que deriva el término popular de sudar frío.
Además, los vellos se erizan y algunos escalofríos recorren los músculos superficiales. Al mismo tiempo en que la circulación se altera, la respiración se precipita. Las glándulas salivales funcionan de forma imperfecta. La boca se seca, se abre y se cierra con frecuencia. Quiero agradecer a Mari Jesús García sus comentarios, a Paloma del Campo. Gracias, Paloma, ¿cómo estás? Lulú San Millán, Daniel Hernández Rodríguez, Sergio Ray, Fátima Roderas, Jesús Castillo. Denos sus comentarios. ¿Qué es el miedo? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va? ¿Es para protegernos? A veces nos paraliza, nos inmoviliza, nos deja sin actuar. ¿Qué es el miedo? A ver, Jesús, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Hace un momento decíamos que pues se levantan las cejas, se abren los ojos, las pupilas se dilatan, una serie de señas universales además que tienen que ver con miedo. Si tú ves, por ejemplo, a una gente africana o algún canadiense o alguien de Australia, la expresión de terror es similar, igual que la risa. Sí. O sea, generalmente son señas universales que no tienen nada que ver con el idioma, sino con una situación innata a nuestra especie, a nuestra especie humana. Así es. A ver, pon una cara de miedo, a ver, para nuestro auditorio. A ver, hazle un acercamiento, no es como sorpresa, pero a ver, hazle un acercamiento a Jesús para ver si puede dilatar las pupilas y... A ver, no lo veo, ahí está. A ver, Jesús. No, eso no es... Bueno, necesitaría sentir el miedo muy cerca para poder hacer una cara así, pero yo creo que como explicabas atinadamente, pues en todas las latitudes se dan esas expresiones, incluso habla de palidez acentuada, sudoración profusa, síncope inclusive, ¿no? O sea, el corazón se acelera. Sí, los latidos, empieza la secreción de adrenalina por las glándulas suprarrenales así, para que la persona empiece a buscar un escape. Empieza el instinto de conservación a funcionar. ¿Cuál es el miedo mayor que has tenido tú en tu vida? ¿Sí lo has preguntado? Bien, como comentaba el licenciado Sergio Aguayo, en la infancia yo le tenía pánico, no solo en la infancia, actualmente le tengo pánico a la oscuridad. ¿Por qué? Porque para mí el privarme de la luz, el privarme del sentido de la vista, me da mucha inseguridad. Entonces, cuando entro a lugares oscuros, empiezo a sentir un escalofrío en el cuerpo, como que sintiera la presencia de algo. Y no estoy hablando de esoterismo, sino esa inseguridad me da la sensación de que alguien me esté esperando o de que alguien me pueda atacar y que yo no puedo dar una respuesta inmediata a ese ataque, una acción de repulsa. ¿Eso te da miedo, la oscuridad? Me da miedo porque me siento indefenso. La oscuridad. La oscuridad. ¿Y qué hacías cuando estabas chico, cuando estaba oscuro? ¿Te espantaban? Por supuesto, yo recuerdo cuando era niño que mi madre me dejaba a veces con mis primas son un poco mayores que yo y eran adolescentes, yo era un niño, y me apagaban las luces y me encerraban en un cuarto, en un estudio muy grande que tenían en su casa, y me daba pánico porque no sentía... ¿Y hacían eso para espantarte? Sí, exprofeso para que yo sintiera el miedo. Y te queda, porque todavía en la actualidad una habitación oscura donde no puedo ver, donde no me siento con posibilidades de defenderme, da miedo. ¿Cuáles son tus principales miedos, Sergio? Yo los sueños, en ocasiones soñaba de niño pesadillas y me despertaba a medianoche, pues con mucho miedo de la pesadilla, y en ocasiones escuchaba perros aullar, y a la fecha, en la noche, antier, me desperté y sonaba más bien un perro aullando, y entonces despierta ese niño de 7, 8 años, no despierta el adulto de 40 años. Es momentáneo, ya después lo voy asimilando y desaparece el miedo, pero inicialmente sí hay miedo muy fuerte. Quiero agradecer a los amigos que nos están viendo a través de internet, a Joel Jause, a Mary Valientita, Adrián Ávila, a Patri Andrade, a Daniel Hernández López, a Luis Mora, Severino Gallegos. ¿A qué le tienen miedo? Paloma del Campo nos dice a las arañas
y estar en un lugar lleno de gente. Fíjate que esta aracnofobia que le llaman es muy común en mucha gente. Yo recuerdo, bueno, mi papá era una gente muy valiente, ya murió hace unos 5 años. Él era una gente muy bragada, muy valiente, pero se le tenía miedo a las arañas. O sea, se enfrentaba a ellas desde luego, pero sí les tenía miedo. O sea, finalmente él siempre buscaba, cuando se iba a dormir, levantaba todas las sábanas de la cama para verificar que no hubiera alguna araña, y los zapatos los golpeaba del tacón para evitar que se hubiera metido alguna araña. Le tenía miedo a las arañas. Luego dice Mari Jesús García, yo soy claustrofóbica, es decir, le tiene miedo a los lugares cerrados. Jesús Castillo, yo tenía miedo a las alturas y la superé, pero da mucho miedo el fracaso. Bueno, es otro tema de tener miedo al fracaso. Hay mucha gente que dice, yo tengo miedo a hablar en público, otro miedo al fracaso, otro miedo al ridículo. A mí, por ejemplo, me gusta, voy a hacer una confesión, a mí me gusta ver los bailes, pero no me gusta bailar porque no sé. Y le tienes miedo al ridículo. Le tengo miedo al ridículo, porque bueno, pues ¿qué tal no me sale el pasito tuntún, no? Por ejemplo. Luego, Lulú Ávila, a mí me dan mucho miedo los enanos. Bueno, Lulú Ávila, yo creo que estás vacilando. O así como le dan miedo a los enanos, o a menos que tenga alguna cosa, Sí, pues sandálica. Puede ser que sí. Con todo respeto, a las personas que tienen el problema de enanismo. Persona de talla pequeña le llaman ahora. Sí. Persona de talla pequeña, porque finalmente... Cuando eres niño. Sí, pues cuando los niños les tiene miedo, A mí me daba eso y le tenía pánico a los payasos. un payaso te da miedo. Pánico. O sea, como que era una cosa Como que era terrorífica. satánico. O sea, como lo veía pintado y todo eso me daba pánico, sentía que era un ser sobrenatural. Bueno, a ver aquí las chicas que nos están viendo aquí en el auditorio, a ver Claudia, ¿a qué le tienen miedo? A las alturas. Que dice Claudia que le tiene miedo a las alturas también. A ver, Sandra. Al encierro claustrofóbico. El encierro claustrofóbico, bueno, que sean más ocurrentes, un miedo más extraño. Espero que no tengan miedo a los diputados, porque entonces sí vamos a estar bien. A ver, Ay, eso le dije el otro día que no. a ver, don Jorge. A mi mujer. Dice Jorge que el tiene miedo a su mujer. Bueno, pues es que no seas así, ¿eh? Luego, ¿qué? ¿Te tienes miedo en los días de quincena o cuando llegas tarde o de todas las cosas? O cuando no llega, dice, oye, como el chiste aquel, que es un chiste corel, pero lo voy a platicar. Sucede que de pronto llega un amigo como Jorge ahí, que llegó muy tarde, pero además llega medio borracho, de esos irresponsables que se emborrachan en lugar de ser hombres íntegros, Que no ven adicciones. que no ven adicciones, que no ven el problema de adicciones, se emborrachan y llega y toca la puerta. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre valiente y temerario? Bueno, el valiente es una persona que enfrenta el miedo y sale airoso de él. El temerario es el que va más allá y sabe. O sea, la diferencia sería la siguiente: un valiente llega, abre la puerta y ve a la esposa y dice, ¿dónde vienes? Vengo con mis amigos, ¿y qué? Déjame pasar porque vengo cansado. Es un hombre valiente. Pero un hombre temerario es cuando llega a ver a la esposa con una escoba y dice, ¿qué? ¿Vas a barrer o vas a volar? Ese es un hombre temerario. No, es broma, con todo respeto a las damas que nos están viendo, les mando un abrazo cordial. ¿Cuál es tu miedo, Raúl? A los temblores. A los temblores. Ese es un miedo bueno, positivo, mientras no te paralice. A ver, Raúl. Al agua. ¿Al agua? O sea, Al mar. o sea, ¿no sabes nadar? Sí sé nadar, pero me da miedo. Dice que sabe nadar, pero le da miedo el agua. Bueno, es también una cosa, Tavi, que ahorita vamos a comentar sobre el fuego y sobre el agua. Tilapia. A las alturas, muchísimo. Mucho miedo a las alturas. Y aquí lo tenemos en las azoteas verdes, y con razón no sube fácilmente. La verdad es que se subió aquí a la azotea, se subió por una ventana, y yo, se brincó en una ventana, y entonces se quería regresar, y yo veía que empezaba a batallar mucho, y vi claramente que se iba a caer. Y le dije, así no te subas porque te vas a caer. Y en el momento que estaba haciendo caer, iba hacia de espaldas, atacado de risa. Y entonces a partir de ahí le tiene miedo a las alturas. Diana. A mi jefe. A tu jefe. ¿Quién es su jefe? Bueno,
A ver, ¿por qué al fuego y por qué al agua, Jesús? Bueno, hay muchos casos y muchas leyendas y muchas explicaciones. Hay gente que cree en la reencarnación. No sé, Sí. hay un libro de Brian Wells que dice que todos esos atavismos y todos estos miedos no es más que el producto de problemas que se tuvieron en vidas pasadas y que incluso causaron la muerte en una vida anterior y que eso se trae a esta vida. Obviamente puede ser leyenda, lo que ustedes quieran, los que crean en la reencarnación bien, los que no también, ¿no? Eso nos dice Brian Wells. El miedo al agua, ahogarse, se da por esa falta de oxigenación que siente la sofocación. Entonces, con una persona tenía una experiencia traumática de sofocación, no precisamente en agua, pero sí la sofocación, le tiene de cierto modo miedo a ahogarse. No es al agua en sí, sino ahogarse. ¿Tú qué piensas, Sergio? Sí, yo creo que también puede ser producto de la experiencia. En el caso de, por ejemplo, del agua, yo también sé algo nadar, pero el agua me sigue dando mucho temor, incluso en una alberca. Es decir, no sentir el piso, floto, pero me da mucho temor. Sí podría incluso tener un ataque de ansiedad en una de esas. Pues fíjate que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo aprendí primero a bucear que a nadar. O sea, de entrada yo estaba llevando un curso de buceo y ya me metía yo y bajé 30 metros, 50 metros. Estuvimos empezando a bucear primero en una alberca, luego nos fuimos al Golfo, luego estuvimos en Playa del Carmen, luego en el Caribe, en todo el Caribe estuvimos buceando y de pronto me certificaron como buzo. Y pues sé nadar muy poco, de hecho no aprendí bien a nadar, pero sí, y no me da miedo el agua. Al contrario, me da una cierta, se pone uno las aletas y el tanque, y una situación de paz impresionante, porque además puedes flotar y puedes subir, o sea, puedes dominar el flotar Es en el una agua. sensación de ingravidez también, ¿no? Sí, Causa- claro, y de ahí la usa, ¿no? Cervantes dice, en el pasaje bíblico del huerto de Getsemaní, Jesús de Nazaret pide a su padre que le evite pasar por ese cáliz. ¿Cuál cáliz? Bueno, el cáliz era el temor a la muerte, seguramente, a la crucifixión. Y toda la pasión. Entonces era Jesús, la parte humana de Jesús. Jesús el hombre manifiesta un temor Claro. al pasar por ese cáliz que es la crucifixión. Pues quién no le va a tener miedo a una crucifixión, y como lo hacían los romanos, que primero les metían unos clavos aquí en las muñecas, en este hueso que es hueco, metían un clavo en esas partes de acá, y luego con los pies cruzados o separados les ponían clavos con las rodillas un poco flexas, y esto lo hacían así para provocar que cuando se está colgando los brazos empieza a faltarte el aire, porque todo se asfixia. Primero entonces los músculos de los brazos están jalando para poder respirar. Entonces cada vez que respirabas tienes que jalar, respiras y te sueltas, respiras y te sueltas. Llega el momento que horas después los músculos de los brazos ya no te responden, están agotados, y entonces utilizas también las piernas para empujarte y poder respirar. Llega el momento que también, pues eso es muy doloroso. Imagínate ustedes el dolor terrible que causa jalarse de los músculos para poder respirar, y donde están las heridas precisamente, pues era un dolor insoportable. Y luego los romanos, ya cuando querían descansar e irse, ya quebraban los huesos de las piernas, las tibias, con un mazo para provocar que ya no se pudiera levantar el crucificado, y entonces morían de asfixia. O sea, imagínate tú, ¿cómo no vas a tener terror a una muerte tan brutal que era la muerte romana, y que el Imperio Romano le implicaba sobre todo a los ladrones y a todos los delincuentes que tenían que morir crucificados? Y ese era el terror que les daba a todos, porque sabían que morían finalmente asfixiados. Y la muerte por asfixia, la agonía, es la muerte más dolorosa que puede haber. Te falta aire, y el aire pues tú puedes vencer quizá casi cualquier dolor,
pero la falta de aire te da terror también. Pues está esta reacción que se conoce como ataques de pánico, que tiene que ver con todos estos miedos, pues que se dice que viene también cuando los seres humanos eran recolectores y cazadores, y llegaba alguna bestia o alguna gente de otra tribu, y su primera reacción era correr. Entonces los ataques de pánico que mucha gente sentimos, ya sea por claustrofobia o por alguna otra situación, nuestra primera reacción es a correr. Empieza a aumentar nuestra presión arterial, la sangre se agolpa en nuestros músculos precisamente para darnos a la carrera. Muchas ocasiones eso no sucede. Entonces Te paraliza. Te paralizas. Es lo contrario. Así es. Ajá. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, las glándulas suprarrenales empiezan a secretar la adrenalina para que le dé a la persona la respuesta que se necesita para eludir el peligro inminente en el que se encuentra. Bueno, pero eso cuando corres. Ajá. O cuando atacas. O sea, primero la primera sensación sí es correr, como decía Sergio, pero luego defenderte. Claro. Y traes fuerza en los músculos, traes adrenalina, traes pues una especie de... Bilirrubina. Sí, tienes una serie, se te paraliza, el estómago deja de funcionar, todo lo que no ocupas deja de funcionar para todos los músculos, para huir o atacar, Así es. para defenderte. Fíjate que yo leí en alguna ocasión, hace ya muchos años, una historia de una persona que se enfrentó a un oso en Canadá, que finalmente iba pasando. Entonces narra todo el episodio de cómo va caminando, va con su esposa, y de pronto ven que viene un oso pues a atacarlos. Entonces él dice, ve, huye, y entonces toma un palo y se empieza a enfrentar al oso con un palo. Pues de un manotazo el palo lo parte en dos, y este hombre empezó a narrar todo lo que fue sintiendo. Primero que no le daba miedo ya, cuando llegó un momento que no le daba miedo, que él quería atacar al oso para sobrevivir. Pero primero, y narra cómo rompe primero el palo de un manotazo el oso, de un zarpazo, con otro zarpazo pues le inmoviliza un brazo, dice que ya no lo pudo mover porque le desgarró toda la musculatura con sus garras, y luego 2, 3 mordeduras que van narrando perfectamente bien, porque dice que todo lo ve en cámara lenta, o sea, todos los instintos, y él se defendía como podía, golpeaba al oso, patadas, en fin, todo lo que podía. Y que llegó el momento en que pues él decía ya, pues ya mejor que me dé un golpe mortal para que ya deje de sufrir, porque estaba desesperado. Y en ese momento, pues llega la esposa corriendo también con una piedra, y le avienta una piedra al oso, le pega en la cabeza, y el oso se va corriendo. Y la mujer le salva la vida al esposo. Y la esposa también narra cómo dejó de tener miedo cuando vio que estaba... pues y que le dio mucho coraje, y que tomó la piedra, y tampoco le dio temor ya que el oso la pudiera atacar a él para salvar al esposo. Entonces, todo esto es muy interesante porque cómo funciona el miedo y cómo se contrarresta orgánicamente el cuerpo humano, cómo responde ante una situación de miedo extremo, ¿verdad? Sí, es impresionante porque existe el miedo real, como el que comentaba Raúl, a los temblores, y existe el miedo psicológico, y la reacción del cuerpo es la misma, la reacción biológica, a ambos miedos, al real, al racional y al imaginario, ¿no? Saludos, Lidia Noverón, María Hernández O, Victoria Ramírez, Fraqui Fajardo, Rosy Quintero, Socorro Unzuet, Luis Sousa. ¿Qué piensan ustedes del miedo? ¿Cuál es el temor que ustedes tienen? Jesús. Bien. Comentaba que la oscuridad me da mucho miedo porque no siento, no puedo... ¿Que no se escucha bien? ¿Hay problemas de audio? Sí. Que La oscuridad que me da- Jesús tiene problemas de audio. A ver, ¿puedes hablar más fuerte? Sí, A ver, la oscuridad, checar está prendido, a ver. la oscuridad me da bastante miedo porque no O si sé- quieres, a ver, mientras te cambian el micrófono, a ver, o dale otro micrófono, aquí mientras platicamos con Sergio. Sí, yo sí tengo un miedo, por ejemplo, digo ahora de adulto,
sí tengo un miedo que es al fracaso, en términos de mi vida personal, sobre todo con los hijos, con el desarrollo de la familia, con la situación del núcleo familiar. Quizá sea ahora uno de mis miedos más, quizá más racionales más temibles, el miedo a que este núcleo familiar pueda yo fracasar en alguna A de ver, esas etapas. Jesús, ahora ya se escucha, a ver, veamos. Sí, comentaba que le tengo miedo a la oscuridad porque me impide ver qué es lo que me rodea y obviamente me impide defenderme. Como producto del miedo a la oscuridad y como comentaba el licenciado Sergio Uruguayo, empiezan una serie de mitos que nos van diciendo de niños como el coco, como el diablo, como el que te portaste mal y te va a llevar, la llorona o la bruja, la famosa bruja. Entonces cuando estoy en lugares oscuros, o al menos cuando era niño, empezaba a ver, a tener visiones y veía así ya en el espacio caras macabras, brujas, demonios y todo eso. Entonces me daba mucho miedo lo paranormal, los demonios y las brujas principalmente. Recuerdo que pues, había canciones de brujas de Gabilondo Soler y a mí me daba pánico y escuché la canción porque luego me llevaba a esos lugares oscuros, las tinieblas y lo que veía, o sea, mi imaginación me llevaba a ver muchas cosas y por eso le tengo mucho miedo a la oscuridad. Y sobre todo la imaginación. Fíjate que yo he leído que los niños que tienen más miedo son también los que tienen más imaginación, los más inteligentes. Entre más imaginación tenga un niño, más miedos puede tener, porque tiene más posibilidades de imaginarse lo que le puede ocurrir. Entonces, y sobre todo en la oscuridad, pues nada más ve con la imaginación. Y entonces toda su imaginación, pues aparecen duendes, aparecen brujas, aparecen demonios. Y entonces, bueno, aquí lo importante es cómo los combatimos. Yo me acuerdo que mis hijos, sobre todo el grande, al principio, cuando se empezó a quedar solo en su cuarto, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y yo le decía, bueno, ¿por qué le tienes miedo a la oscuridad? Es que no sé qué hay. Pues si no sabes qué hay, ¿por qué le tienes miedo si no sabes? Dice, pues por eso, porque no sé. Si yo supiera no lo tuviera yo miedo. Claro. Eso es lógico, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué tal si te compro una lámpara? Y se la colgué en la parte de atrás para que si tienes miedo la prendes. Y entonces es una especie de exorcismo al miedo, la luz. Claro. Y entonces no tiene usted idea cómo le llenó de tranquilidad una linterna. Luego tenía miedo de perderse. Y entonces le compré una brújula. Y le dije, mira, con esta brújula puedes estar y siempre vas hacia una misma dirección. Y dice, bueno, si se me rompe la brújula, entonces hay que enseñarle a hacer una brújula. Imantando una aguja con un poco de agua. Y si no tengo agua, bueno, entonces ahí está más complicado, ¿no? Porque si no tienes agua, entonces sí hay que tener miedo, porque el agua, como decíamos en el programa pasado, pues es un problemón. Sí. ¿No, Sergio? Sí, por supuesto. Sí, es impresionante cómo mis miedos, por ejemplo, no sé qué tenga que ver esto, licenciado Gres. Yo fui sonámbulo en 2 o 3 ocasiones. Ya me está dando miedo, tuve 3 eventos de sonambulismo en mi vida de niño. ¿Y te levantabas con las manos así? No, eran, por ejemplo, en una ocasión yo dormía en una habitación con mi hermano y él se había ido a quedar, según yo, en mi sueño con mis papás, y yo fui dormido hasta la cama de mis papás y agarraba ropa de mi papá, que aparentemente era el brazo de mi hermano, y le decía vámonos, y ellos estaban muertos de miedo porque no sabían, o sea, me veían y todo, pero yo no los escuchaba, y yo le estaba hablando a mi hermano. ¿Y los ojos los tenían cerrados o abiertos? Abiertos, por supuesto. Fíjate, fueron 2 veces más lo que te pasó. 2 veces más o menos de ese. ¿Con el mismo brazo de tu hermano o con otra cosa? No, en otra ocasión salí hasta la calle porque soñé que me iba a pelear con un niño de la primaria y fui a abrir la puerta de la calle en calzoncillos. Tuvieron que ir por mí hasta la calle. Tuve 2 eventos de... ¿Esos 2? Los recuerdo perfectamente. El otro ya no lo recuerdo, pero esos 2 los recuerdo. ¿Y ya no te volvió a pasar? No, ya no. ¿Tu esposa está tranquila ahora? No lo sé. Jesús. Y el producto de lo que no sabemos, como comentaba el diputado, ¿no? El niño,
no sabía qué había más allá de la oscuridad y por eso tenía miedo. Yo creo que de ahí vienen tantos mitos, tantas leyendas. Cuando yo hablé de que se me figuraban las brujas, pues obviamente tenía una canción de Gabilondo Soler de las brujas, y que a las 12 de la noche, que en grandes escobas y todo eso. Entonces todo eso enriquecía mi imaginación y lo veía en la oscuridad. Otra de las situaciones que más me daba pánico era el famoso demonio. Yo veía un ser rojo con cuernos y cola, y entonces cuando volteaba sentía que me veía, y me daba mucho miedo el demonio. Y algo que bueno, lo voy a comentar, es algo muy personal. Cuando era niño, mis padres, muy de la religión, me llevaban a las iglesias y veía a los cristos sangrantes. A mí me daba miedo, la verdad. Las coronas de espinas y los golpes, y me daba mucho miedo. Entonces en la oscuridad volteaba y se me figuraba que estaba el Cristo sangrante. Oye, pues eres muy miedoso. O sea, estoy viendo que tienes a la oscuridad, a los Cristo, a los demonios. No, o sea, ¿qué te da tranquilidad? La sangre de ver A un ser sangrante. Sí, ajá, o a las brujas que no sabía qué eran, ¿no? Ahora, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Ándale, le voy a decir a mi esposa, y te conoce, vas a ver, y creo que te está viendo, vas a ver, Jesús, ¿eh? Está bien, está bien. No, bueno, ándale. Dice, dicen nuestros amigos, Cervantes dice, hace un año por las redes sociales, por un mensaje, ahí vienen los Zetas, cerraron comercios, hubo pánico colectivo. Bueno, pánico colectivo también es otro tema que no hemos tratado. Sí, hay, por ejemplo, yo cuando veo películas de terror con mi familia, se queda y empezamos a platicar, incluso ya empezamos a platicar de temas de terror, incluso con mi madre, que nos contaba muchas cosas. Ella es de Guanajuato, y nos contaba mucho esto de las brujas, de las luces en los cerros, y se creaba una especie de ambiente tenso, de miedo. Y las caras de cada uno de ustedes Sí. iba retroalimentando el miedo. Y ella lo hacía a propósito, perdón si me está escuchando, pero era cuando se iba a la luz, cuando a la luz de las velas nos contaba estas historias. Pero era divertido eso, ¿no? Era muy divertido, pero a la vez era escalofriante, porque la vela en Empezaba el a crepitar. rostro hace hace que los rostros se muevan, Sí, ¿no? cuando trepita Ajá. la vela, las sombras se mueven, y aunque tú no muevas tu cara, se está moviendo el rostro, Así es, o la expresión cambia. Ahora, recordar eso no me da miedo, me da un muy buen recuerdo, pero sí creaba miedo en ese momento. Claro. Ana Díaz, tengo miedo a los extraterrestres, a los tiburones, a los truenos, al peligro, al mar, a lo sobrenatural y más al ser humano en general, a lo desconocido, a no tener el control de mí misma. Claro. Lo que está diciendo nuestra querida amiga es esto. Todos los mitos nacen de los miedos. Al trueno, a la tormenta, a los temblores, a la falta de lluvia también. Entonces, toda una mitología, todo un panteón de seres divinos que ayudaban al hombre para evitar esos miedos. Es que imaginémonos al ser del terciario, en el instante mismo del cuaternario, es decir, en la época terciaria, cuando el hombre está apenas con los instrumentos de piedra, y imaginemos al hombre cavernario, que está sin más herramienta que dos trozos de piedra, un poco afiladas entre sí, y apenas todavía sin dominar el fuego, o inventar el fuego, o descubrir el fuego, digámoslo así. Y de pronto empieza una tormenta, truenos, ruidos, agua, oscuridad. Imaginemos que de pronto dos, tres seres ahí en una caverna, cubriéndose de la lluvia, y de pronto entrando por la única puerta de la caverna, un fogonazo de un rayo, y lo único que ves es el rostro despavorido de tu congénere. Y el ruido. Y el ruido, y luego un chillido del otro compañero o de la compañera, llantos, frío, miedo, pavor. Y de pronto imaginemos que cesa esto y que de pronto empieza un sol magnífico
una mañana espléndida, pues vas a adorar al sol. Claro. En ese momento vas y te arrodillas porque el sol te está dando protección, te está dando seguridad. Y vas a irlo siguiendo en toda su trayectoria, y cuando se oculta en la lontananza, en el occidente, pues de Empieza pronto otra vez el miedo, otra vez el miedo, la oscuridad. la otra oscuridad, otra vez el refugio de la caverna. Entonces imagínate el terror. Cuando el hombre llega al cuaternario y cuando ya empieza a dominar pues la chispa, el fuego, ya le da más tranquilidad, y de ahí viene el hogar, el calor, un poco la seguridad, sabiendo que pues está más seguro en la caverna y con sus compañeros ahí alrededor de esa llama que tú señalabas hace Sí. un momento, de esa conversación que te da miedo por otra seguridad, Así es. porque van juntos, están juntos con la familia. Sí, es espectral, da miedo en su momento, y se contagia además, es muy... es más, usted comentaba que habría que ir a visitar un panteón, que me parece buena idea y yo lo haría, pero... Te voy a invitar. Pero también habría que ver cuántos podríamos controlar nuestro miedo, ¿no? Para no sufrir un accidente, por ejemplo, ¿no? Nosotros hacíamos pruebas de valor. Ahí, por la cerca de Texcoco, teníamos una casa, bueno, todavía la tenemos, una casa que era de mis abuelos, que es una casa, tú la conoces, Sí. es una casa del siglo XVIII, de paredes de adobe, en un pueblito pues, muy modesto, pero cerca de las pirámides de Huexotla, pirámides donde inclusive se armaron ahí, en esa parte de ese pueblo, se armaron precisamente los bergantines, donde se subió Cortés con sus hombres para dar el asalto final a Tenochtitlan. Bueno, pues en esa zona hay varios panteones, y nosotros de pequeños íbamos con nuestros hermanos, nuestros amigos, y hacíamos pruebas de valor. Entonces íbamos 4 o 5 amigos y decíamos, ¿sabes qué? A ver, le toca primero a fulano para que vaya caminando a dejar hasta la última tumba que estaba en el panteón, una prueba de valor, que era su cuchillo o alguna cosa que llevaba, y tenía que regresar solo. Una vez saliendo del panteón, iba el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y luego íbamos todos juntos para ver quién se había rajado y quién no había llegado hasta el final del panteón a dejar la prueba de valor. Y entonces, y aquel que no hubiera podido cumplir el asunto, pues le dábamos un castigo. Y bueno, yo hice esto, lo confieso, con mis hijos y mis sobrinos, los juntaba yo ahí, y les decía, ahora vas a hacer prueba de valor. Entonces mi hijo empezaba así a temblar. Marquito, ¿usted tiene miedo? Sí, lo reconozco, pero voy a ir. Jesús. Todo esto que comentas es muy real, porque el hombre desde siempre le tiene miedo a lo desconocido, y obviamente algo desconocido es la muerte. Ven a la persona y después ven cómo deja de existir y cómo se va descomponiendo el cuerpo y cómo se convierte en esqueleto, y entonces le tiene pánico a la muerte porque no se explica qué está pasando. Ya no va a ver animada la persona, ya nada más va a ver el despojo, que sería el esqueleto, y simboliza la muerte el esqueleto. Como es desconocido, empiezan a hacer los entierros, dicen algunos que saben de esto, que empiezan a hacer los entierros a efecto de que ya no regresaran a este mundo, sino que se quedaran enterrados. Sí, para que no tuviera el aspecto de regresar a los muertos vivientes, que le Así llamaban. es, los zombies. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Los nahuas, cuando ellos observaban perfectamente bien el proceso natural de las personas, cómo iban evolucionando después de la concepción, cómo la mujer iba engordando, iba desarrollando al producto, al feto, y luego ya pues el nacituros, y luego nacía, y de pronto veían que eran 9 meses, y que antes del nacimiento se arrojaba una especie de agua, pues se rompía la fuente, y luego venía el nacimiento, pues con un poco de sangre, tenían que cortar el cordón umbilical, amarrarlo, guardaban ese cordón umbilical, lo enterraban, y tenían una serie de ritos mágicos que todavía en varios lugares de este país conservan. Pero al morir, lo interesante de esto es que muchas culturas ponían al ser humano en una postura fetal. Es decir, las rodillas pegadas al pecho, y de esa manera lo envolvían, simulando una especie de bolsa, y lo amarraban.
y luego aventaban primero el cadáver y luego aventaban el agua, como representando al revés todo lo que había pasado, pero al revés, y luego echaban la tierra, como simulando que estaban otra vez regresando al vientre materno. Y entonces, curiosamente, pasaban 9 meses para que todo aquello llegaran precisamente al lugar, al Mictlán, que era el lugar donde pues estaba el final último, los dioses. Llegaban ahí 9 meses después, es decir, exactamente lo inverso al nacimiento. Y luego también todas las culturas lo hacen así. El famoso novenario, pues viene también de los 9 meses, y todo eso se relaciona con el nacimiento. El nacimiento es el principio, la muerte supuestamente es el final, pero es al haber principio para otra vez llegar al Mictlán y ahí otra vez empezar todo el proceso de nuevo. Es una especie de círculo. Mientras los europeos pensaban que el tiempo era lineal, nuestros ancestros en América, todos ellos, los mayas, los nahuas, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, pensaban que el tiempo era circular. Como los orientales. Como los orientales también. La India. Exactamente. En Japón, así es. Sergio. Pues sí, es impresionante, esto nos lleva finalmente al miedo supremo, al miedo de morir, al miedo que todos experimentamos o tenemos algunos días o algunos momentos de dejar de existir, ¿no? Tanto nosotros mismos como el miedo de que alguno de nuestros gentes cercanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, mueran, ¿no? Eso es un miedo real, pues que siempre va a estar ahí. Y que siempre se cumple, porque finalmente son miedos que vamos a enfrentar y por eso también es el mismo miedo, porque finalmente todos nos tenemos que morir algún día, o sea, vivos no vamos a salir de este mundo, tenemos que entregar el equipo, como decían, de tarde que temprano, y entonces más nos vale prepararnos para ese tránsito, para nosotros, pero para también nuestros familiares. Entonces finalmente ese es parte del tema. Bueno, pero a ver, Jesús, ¿dominaste tus miedos? ¿O todavía tienes? Hay algunas situaciones que sí he dominado. Hay situaciones que todavía en la actualidad a mis 57 años no logro dominar. Los entiendo, los acepto, o sea, intelectualmente lo acepto, emocionalmente no. Tú y yo fuimos compañeros de la prepa. Así es. Tú un poquito bueno, bastante más grande que yo. pero parece que fueron 10, ¿verdad? Pero platícales al auditorio cómo hacíamos la estampida. O sea, cómo provocaba yo estampidas en la preparatoria. Nos organizábamos y decir, nos ponemos aquí cuando yo les diga a correr, pero desbocados. Y agarrábamos en grupo, todos los amigos que nos juntábamos con el diputado, nos poníamos en la bandera y empezamos a correr como locos. Y entonces toda la gente de la preparatoria nos veía correr y empezaban a correr ellos y empezaban a correr todos. ¿Y qué corren? Nadie sabía por qué corríamos. Nosotros sí sabíamos porque ya nos había dicho, pues toda la gente, ¿y por qué corres? ¿Quién sabe? Pues tú corre. Y eran las famosas estampidas que organizábamos. Y además, fíjate, lo hacíamos muy real porque hasta ensayábamos. Entonces de pronto, ¡corran! Y entonces empezamos a correr con la cara de terror que más podíamos, soltábamos los libros y corríamos. Cuando la gente veía que los libros los azotábamos y seguíamos corriendo, la gente pensaba que era una situación muy real, de peligro, y corrían. Y no sabíamos para qué. Y muy simpático, porque una persona me alcanzó, ¿te acuerdas? Sí. Que le decíamos el tapón, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, no me acuerdo. Sí, era un bajito, parecíamos el tapón, pero era gordito. Pero ¿cómo corría? Nos alcanzó y me decía, ¿por qué corremos? Bueno, eso ahorita me acordé del tema del pánico colectivo. El pánico colectivo, ¿no? Así es. Por eso también es muy está penado que alguien, por ejemplo, grite alguna palabra de terror que ponga en estampida a la gente. Los estadios. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando alguien grita fuego y puede provocar una especie de terror colectivo que puede provocar lesionados, accidentes, porque la gente sale despavorida y puede ser muy grave. O como en el estadio de fútbol que de pronto escucharon balazos afuera del estadio lejos, pero toda la gente se espantó y corrió hacia el centro de las canchas, algunos acostados ahí
en las gradas y los pisaban, porque la gente estaba despavorida. Y cuando la gente tiene terror, hay que tener miedo. Claro, ay, sí, hay que tener miedo. Hay que tener miedo cuando la gente tiene terror. Bueno, pues yo tengo un miedo ahorita aquí, se los voy a confesar, de que ese que tilapia no nos termine el proyecto. el proyecto. Platícanos del proyecto de tilapia, por favor. Bueno, el proyecto se trata de la agricultura urbana, que ya está pues a muy poco tiempo de llegar al éxito en cuanto a la instalación. Ya la próxima semana yo creo que ya la tenemos. Esta semana el jueves ya la tenemos, y en cuanto a la mojarra tilapia que vamos a tener nuestra granja este mismo jueves, yo creo que ya no debe de tener miedo, diputado. ¿Crees tú que...? Yo creo que el miedo racional que tenía puede ser irracional ya para la siguiente semana. Pues a ver, yo diría una cosa, con el miedo de la razón, pero con la confianza de la voluntad, voy a tratar de tener confianza también en el señor Tilapia y que pronto nos termine nuestro proyecto y podamos inaugurarlo y echarnos una mojarrita, una lechuguita, algún jitomatito, alguna ensalada con jitomate, algún germinado, algún hongo, y invitar a todo nuestro auditorio a que venga a festejar con nosotros que nuestros miedos se han exorcizado, ya han quedado en el pasado. ¿Cómo ves? Excelente. Bueno, pues estamos llegando al fin del programa. Yo le rogaría a nuestro amigo Sergio que nos comente lo que tenemos aquí en el módulo. Claro, amigas y amigos, recuerden el martes salud visual de 12 a 5 de la tarde, lunes, martes y jueves salud dental de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, guitarra jueves de 4 a 6 de la tarde, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, yoga infantil martes y jueves de 4 a 5, asesoría en materia de muebles hay que hacer previa cita al 6386-7630 y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Antes de irnos, les comento algo que ocurrió en la realidad. Un amigo nuestro, que fue compañero inclusive en la preparatoria también, que tenía mucho miedo a las alturas, pavor a las alturas. Inclusive recuerdo que en alguna ocasión nos subimos, siendo muy jóvenes, a uno de esos martillos, de esos que sube uno adelante, sí, uno atrás, y luego da la vuelta, y se sube uno adelante y uno atrás, y luego empieza a dar vueltas, ¿no? De pronto, pues él tenía mucho miedo, pero casi lo obligamos a subirse, y de pronto ya que se sube, sintió tanto pavor, que con el dedito le picaba al operador que estaba amarrando al de enfrente: bájame. No, ya no se puede bajar, señor, bájame o te mato. Y entonces, pues ya de plano sí lo bajó, pero es que dice que le dio terror, de pronto pensar que iba a estar arriba, y le daba un pavor terrible. Y en alguna ocasión estuvimos en Isla del Padre, ahí yo tuve la oportunidad de subirme y de amarrarme a esta famosa liga, ¿cómo se llama? Bungee. Al bungee de 60 metros de la Isla del Padre. Y nos subimos varios amigos, y él no se quiso subir por casi lo queríamos obligar, y luego nos dijo: ¿sabes qué? Es que yo tengo pavor, no sé por qué a las alturas, y yo creo que moriré de un infarto. Entonces, bueno, ya respetamos su temor, ya nos fuimos a dormir, y él se burlaba luego de nosotros porque ya nos queríamos bajar cuando estábamos arriba, no nos queríamos aventar, y bueno, sí nos aventamos. Voy a traer el video, ahí lo tengo, porque es muy interesante ese video. Vamos a platicar algo sobre la caída libre en ese sentido, pero lo que les quería comentar a ustedes es de que este amigo murió y la muerte fue terrible para él, para todos nosotros también, porque era un amigo muy querido, de muchos años, de toda la vida. Fuimos compañeros en la preparatoria, en la universidad, compañeros de trabajo, trabajó con nosotros. Realmente fue un compañero muy querido, que se le extraña. Bueno, sucede que él en su departamento tocó el elevador, se abrió el elevador sin el elevador, se abrió la puerta nada más, y él, con el temor que tiene las alturas, pues dicen los que estaban ahí que como que se aventó, o sea, que lo jaló, y luego fue terrible su muerte, porque cuando cae, todavía consciente,
estuvo ahí, todavía lo sacaron 2 horas después. Llegaron los paramédicos y lo sacaron, y llegando al hospital murió de un paro respiratorio. Fue terrible su muerte, muy llorada por todos nosotros, pero finalmente lo que viene a colación es por qué le tenía miedo a las alturas, como que hubiera presentido su final, que es un poco lo que tú decías. Sí. Tú decías de la vida pasada, pero aquí un poco de lo de la vida futura, ¿no? Una evidencia. Una evidencia. Amigas, amigos, nos vamos. Espero que nos veamos pronto en la próxima emisión de Historias y Leyendas, pero por lo pronto nos vemos el jueves con el rostro de la trata, y posteriormente respuestas, y el viernes siguiente consulta a tu abogado. Hasta la próxima. Saludos cordiales.